una ciencia pro-nazi. Si los compañeros, acá hay muchos compañeros del ámbito universitario, discutan con sus docentes, sé que en las universidades hoy en día está todo moviéndose mucho, pero con aquellos más clásicos, usen en términos geopolítica y le van a tirar enseguida el dardo del nazismo. Porque los norteamericanos en esto fueron muy vivos, muy inteligentes, con muchas otras cosas. Tomaron la herramienta, la geopolítica, hicieron y hacen un gran uso y un gran estudio de la geopolítica, pero lo condenaron publicitariamente. Aquellos que hablan de geopolítica son pronazis. Entonces, la geopolítica es una disciplina, la geopolítica nos enseña a mirar el mundo y la política y el territorio y los recursos naturales, ¿no? El cruzamiento de esas variables, y la geopolítica también es una ciencia culturalmente condenada al occidente, como pronazi. Y son las variables que cualquier militante político tiene que tener presente cuando piensa en geopolítica. Usarla, nunca abandonarla, porque la geopolítica es indispensable, pero no ser inocente de cómo está pensando el otro cuando yo digo geopolítica. ¿Qué queremos? Ahí, firmamos, abajo. Me parece nada más, para agregar dos palabras, lo que dice Mariano. Estados Unidos en el principio del siglo XX tiene grandes geopolíticos que planifican muchas de las acciones que se van a ver reflejadas en las intervenciones en Latinoamérica, se van a ver reflejadas, para poner un ejemplo, algo bien claro que tenemos todos presentes, las intervenciones del principio del siglo XX son obras de grandes geopolíticos que están pegados al Estado y dicen por acá, esta ruta es la que conviene, este mar hay que controlar, porque eso es fundamental, o sea, la geopolítica. Y otra cosa que hay que entender, que también el curso está pensado de esa manera, todos los encuentros están pensados de esa manera, y lo dijo bien Mariano, la geopolítica, como ciencia y como estructurada, de ciencia alemana, está pensando el mundo desde Alemania. Cuando nosotros usamos geopolítica, la herramienta geopolítica, ¿qué tenemos que hacer? Es una verdad bastante obvia lo que voy a decir, una verdad bastante obvia, pero mirar el mundo desde Argentina. Pero no mirar solamente Argentina, porque también se cae en ese error. Y algunos que nos combaten ideológicamente también nos pueden tirar con esa. Y ustedes ven a la Argentina nomás. No, nosotros vemos el mundo desde Argentina, que es diferente. Hegel decía que el futuro era América, el pasado era Asia, y el presente era Europa, y Europa era Alemania. África estaba fuera de la historia, no existía. Claro, hay que tener en cuenta eso, y hay que tener en cuenta ciertas variables que, como dice Mariano, se enquistan en un pensamiento, se reproducen, porque esa idea de la geopolítica como nazi, imagínense de qué tiempo viene, se enquistan en el pensamiento y se dan como verdades reveladas. No, aparte, si vos decís que es una verdad como de perogrullo mirar el mundo desde acá, pero no lo miramos desde acá nunca, porque ya los mapas vienen de otro lado, o sea, nunca vemos el mapa como nosotros tendríamos que ver el mapa. El mapa es lo más, o sea, lo primero para empezar a hablar de geopolítica es un mapa. ¿Seguro? Si lo ves ya deformado, porque está totalmente deformado por el imperio, digo, no lo vas a ver nunca bien. Seguro. Bueno, ahora se cambió el mapa, lo van a cambiar para las escuelas, no sé. Claro. Se introdujo el Ártico. Claro. Eso lo saben todos. Sí. Estamos hablando de algo que... no, puede ser que no lo sepan, a veces... Yo te conté una anécdota sobre esto, esperá. Bueno, yo también te Juan Cruz tenía un compañero, corregime si me equivoco, o compañera de escuela primaria, creo que era, una compañera, que la mandan al frente a ubicar en el mapa la Antártida. Entonces buscaba y no la encontraba, Entonces la maestra le dice, no la encontrás, no sabés nada, burra. No, sí, yo sé. La Antártida, el mapa de la Argentina acá, no, imagínense, el sur, las Malvinas, la Antártida es un triangulito que está acá. Claro. Y hacía referencia a ese recorte que muchas veces se hace, ¿no? Para poner
territorio antártico argentino al lado del mapa argentino, ¿no? Bueno, para que la compañera de Juan Cruz no vuelva a caer en el mismo error o sus descendientes, entonces el Estado Nacional ha decidido que el nuevo mapa oficial de Argentina incluye la Antártida, pero no como un triangulito en otra escala, sino que incluye Argentina y su territorio continental, todo el mar argentino, importancia del mar, todo el mar argentino y su conexión con la Antártida, pasando por las islas Malvinas, Georgia, San Luis del Sur, hasta la península antártica. Entonces, en el mapa argentino oficial actual, el territorio continental argentino ocupa un poco menos de la mitad. El territorio antártico, otro poco menos de la mitad, hay un montón de agua en el medio. Y empezamos a entender la importancia geopolítica de las Islas Malvinas, que todos los que estamos acá la entendemos. Pero ahí nos tiran una herramienta que nos ayuda a ver el debate. Porque ahora no la vamos a entender nada más que nosotros, la van a entender los alumnos de la escuela primaria. Que lo van a poder ver. Y ahí nos ayuda, ¿no? Sirve porque complementa. En base a eso, ustedes saben, bueno, los que no saben, vamos a explicar. Yo trabajo de Salta todas las 200 millas, buenísimo. El tratado del mar, sobre la Sí, sobre el ahora hay dominio que del mar. extenderlo. Y ahí se chocan con las islas. Sí, tema recontra complicado. Pero sí, lo tendríamos que ver. Yo trabajo de profe. Doy un par de clases de profe de historia, que es lo que estudié. Y trabajamos con el mapa, con los chicos de la secundaria. Y surgen estas cuestiones, no solo con el mapa argentino, sino con el planiferio, surgen estas cuestiones. Y cuando ven un planiferio, como fueron viendo en la escuela primaria, el mismo planiferio, siempre está la convención, está lo que decíamos antes, está tan enquistada, ese es el planiferio. Hay distintos tipos de planiferio y distintos tipos de mediciones. No vamos a meternos en eso porque sería bastante engorroso y largo y bastante técnico. Pero la que nosotros conocemos es la de Mercator, la que conocemos principalmente, es la de Mercator. Y ese dibujo, ese planiferio, tiene cuestiones que son totalmente ideológicas, que no tienen que ver con la representación del espacio en un plano, que sería el planiferio, sino, bueno, si ustedes ven la proporción de Estados Unidos, si ven la proporción de Europa, si ven dónde está Europa en el mapa, háganse en la cabeza porque acá no tenemos el mapa, pero pónganse en el lugar en la cabeza. Y una vez me pasó, vamos a contar una anécdota positiva, me pasó de decirle a un chico, pasar al frente, para que tenía que marcar en el planiferio ciertas cuestiones históricas, pero ubicarlas más o menos en el territorio. Y lo miró, y al rato dijo, pero esto está mal, ¿cómo puede ser que Estados Unidos ocupe esto y América ocupe esto y los otros continentes ocupen el otro? O sea, le generó una curiosidad que después la explicamos y después la vimos, pero le pasó a ese chico, eran 30, le pasó a uno que tuvo ahí como una visión que dijo, y acá hay algo que no me cierra porque lo vimos, porque vimos más o menos la extensión de cada continente y demás. A lo que vamos con las dos anécdotas, hay cuestiones que también tienen que ver con la geopolítica, que se dirimen en la cuestión cultural. Esto, nada va separado, lo comercial, lo político y lo cultural no van separados, van todos de la mano y tienen que ver con esta idea mundo y esta idea también de algo que vamos a hablar dentro de un rato, imperialismo y de colonialismo. O sea, son ejes que bajan desde los imperios y desde lo que llamaríamos colonialismo cultural. Eso es un ejemplo de colonialismo cultural. Las dos anécdotas son ejemplos de colonialismo cultural. Pasaríamos al término que sigue. El término que sigue, que vamos a hacerlo seguir, es centro-periferia, porque tiene conexión con lo que venimos hablando de geopolítica, ¿no? Centro-periferia, es decir, una relación, con perdón de la palabra, dicotómica.
Digo, con problema de palabras, pues estas palabras intelectuales uno detesta tener que usar, tener que echar mano. Bueno, centro-periferia. ¿Qué nos remite esta díada? Centro-periferia. Tenía como en términos económicos, digamos, los países del primer mundo, los del tercer mundo, pero es netamente económico, porque se pone a ver tanto cultural como mismo de recursos, porque África es uno de los lugares que más tiene recursos, pero más es explotado. Política, social. O sea, una relación económica. Es una relación económica, para mí. Y de poder. Y de Sí. poder. Y yo negaría cultural. Vamos a Sí. ver, yo negaría que. Pero el punto sería, en esa relación económica de poder o cultural, ¿qué es el centro y qué es la periferia? El centro son los países, digamos, que se entienden como el primer mundo, los países, digamos, podría ser la División Internacional del Trabajo, los que se encargan de la industria, la periferia, materia prima. Hace unos años se dejó de hablar del tercer mundo y de periferia y se habla más bien de países emergentes. No sé si es simplemente un eufemismo para, digamos, presentar de una manera menos despectiva lo que antes se llamaba periferia o tercer mundo o engloba otro Ya estándar países de país. emergentes son los que vienen saliendo. Claro, exacto. Claro, yo creo que para mí países emergentes es un término recontra polémico. Que nosotros, que la Cancillería lo use para asegurar su lugar en el G20, otra canción. Pero a mí me parece que es un tema polémico, país emergente. Ahora, que se haya dejado... Coincido. Claro, ahora que se haya dejado de usar tercer mundo tiene coherencia, ya lo vamos a ver más adelante, desde que se cayó la bipolaridad. Porque el tercer mundo era el modo de ubicar a los países periféricos cuando decíamos que había un primer mundo que era Occidente y un segundo mundo que era la Unión Soviética y sus satélites, que eran dos imperios que se disputaban el mundo, ¿no? Entonces el tercerismo, el tercer mundo, los no alineados, todo eso tiene que ver con esto. Si no, para seguir con la anécdota escolar, uno dice primer mundo, tercer mundo, y alguno diría, ¿y el segundo? ¿Dónde los países del segundo mundo dónde están? Porque claro, si tenemos del primer mundo, que son un grupo de países, del tercer mundo, que podrían ser dependientes de eso del primer mundo y podrían relacionarse con centro y periferia, y lo del segundo mundo hoy, en coyuntura actual, ¿dónde están los del segundo mundo? Claro, finalmente el lenguaje político que siempre se resignifica, primer mundo quiere decir centro, tercer mundo quiere decir periferia, y perdió sentido esa contradicción. En lo cotidiano tercero dicen de tercera. ¿no? Claro, exactamente. En la década del 50-60 lo que se puso muy en boga fue el uso del término países desarrollados y subdesarrollados. Cuando con los cambios económicos posteriores a la década del 90, en realidad, algunos de esos países llamados subdesarrollados, en definitiva, en el marco de la financiarización de las economías centrales, aparecen como países emergentes que se van industrializando. ¿Y de qué emergen? Emergen del subdesarrollo. La definición de... Y cuando decimos, lo que pasa es que cuando decimos centro y periferia estamos haciendo avanzar una caracterización de orden mucho más político, mucho más político que en realidad es una denuncia, que en realidad funciona como denuncia, de que hay un centro del poder mundial, porque es lo económico, lo cultural, en definitiva es lo político en su más amplia acepción, hay un centro del poder mundial que dirige los destinos del mundo, y hay una periferia que esas son las condiciones Es también actuales. una forma de conquista el tema de llamar subdesarrollado. Nosotros Claro. somos los que tenemos que ir a desarrollar ese país. Claro. Claro. Y una cosa, por ejemplo, supongamos que Argentina sea un país en vía de desarrollo, ¿no? Era en vía de desarrollo. Emergente. Un país emergente. Bien. Mañana vamos a pintar el peor escenario. Gobierna la fórmula propuesta hoy a la mañana por el intendente Pose, que era la fórmula Macri-Massa. Mañana gobierna Macri-Massa, y en una semana retrocedemos no 10, sino 15 años, ¿no? Volvemos a 2001, en una semana.
Bien, perfecto. Tal vez, en términos de Producto Bruto, la Argentina siga siendo calificada como país emergente. Porque país emergente mide tu Producto Bruto, como país, como Brasil. Pero, no lo sería por distribución de la riqueza, pero, y a mí me parece más determinante, no lo sería en cuanto a autonomía cultural, ideológica. ¿Por qué? Decisoria. Claro, porque al poner Cristina en el centro de la disputa política, en la batalla cultural, lo que está planteando, todas estas medidas, orientación, esta acción de gobierno, se defiende si nosotros, a su vez, llevamos adelante la batalla cultural que nos permita asumir este lugar de un país que puede determinar su destino y no necesita comprarle al Fondo Monetario, al Banco Mundial o a quien sea la receta de su desarrollo, porque tiene los técnicos suficientes para generarlo. Eso es batalla cultural, porque está instalado en cierta porción importante del imaginario colectivo, por años donde se ha trabajado esto, que si vos no atendés ciertos teléfonos, te caes del mapa. No hemos pasado 10 años cayéndonos del mapa y algunos empiezan a darse cuenta que parece que es mucho. Pero todavía no son todos. O sea que todavía hay espacio para revertir y para retroceder, ¿no? Entonces ahí veríamos una contradicción en un país emergente, que podría ser emergente, pero seguiría siendo periferia. Siempre periferia. Porque su desarrollo es en función de los intereses ajenos. Porque el tema de lo emergente lo que mide es Producto Bruto. Además, son periferias de. Claro, siempre periferia se remite al centro. Y ahí pones el punto donde parece que es lo interesante de centro y periferia. Centro y periferia es sobre todo la relación de mando y obediencia. Ese es el punto de centro y periferia. Porque si no parece que fuera casual. Este cayó en este espacio, beneficiado por natura. Este otro pobrecito le tocó mal. No, hay una relación de mando y obediencia que hace que la periferia se periferice y el centro concentre. Compañero. No, digo que en realidad lo interesante sería que nosotros no nos planteáramos ser de la periferia como un defecto. Bueno, en algún momento le vamos a disputar la centralidad a nosotros y nos vamos a poner en ese lugar y vamos a ejercer ese mismo lugar que ellos ejercen ahora. Sino que América Latina sea otro modelo. Yo no quiero ejercer ese mismo lugar porque no quiero que nuestro proyecto autonómico implique la dominación de nadie. Exactamente. Entonces no quiero ese lugar. Y ahí hay unos términos que vienen más adelante que tienen que ver con esto. Cuando vamos a hablar de multipolaridad, ¿no? Pero sí, claramente, periferia, asumirnos como periferia, significa empezar a poder transitar el camino de la liberación. Si yo no sé que estoy siendo esclavizado, no me voy a liberar de nada. Y ahí me parece que eso explica bastante. Lo que pasa es que el tipo de lugar que nos puede dar en el mundo tiene que ver con el propio proceso político que uno instala en su país. O sea, uno no puede tener la pretensión, más allá de que somos un país que todavía no alcanzó grado de desarrollo, no nos podemos plantear dominar a nadie porque no está en la esencia, digamos, del objetivo político de este proceso político, que apunta a la redistribución, apunta al bienestar, a la integración. O sea, esto no apunta, o sea, apunta a poner en cuestión ese statu quo cultural en donde el centro es el emisor de cultura en el sentido amplio, porque no solo es cultura, son finanzas, economía, comercio, todo. O sea, a mí me parece que está claro que el error que se trató en esta región no es eso, es otra cosa. Absolutamente. Igual, para mí un gran punto de inflexión es en 2005, cuando en Mar del Plata se le plantaron al centro y le dijeron, bueno, a partir de ahora nosotros nos vamos a manejar de esta forma, si vamos a pagar la deuda, pero la vamos a pagar de la forma que nosotros podemos pagarla, no de la forma que ustedes nos dicen. Eso fue como una rebeldía que no se había visto nunca en la historia, y eso, bueno, lo hicieron Chávez, Lula
en esto, ¿no? Totalmente. Lo que hay que pensar, en base a los conceptos que vamos a ver más adelante también, que la periferia, o ser parte de la periferia, lo que dice Mariano, no se tiene que pensar aisladamente. Argentina es parte de la periferia, y Bolivia es parte de la periferia, y países de otro continente, porque a veces nosotros caemos en lo latinoamericano, que es fundamental, unión continental, pero países de otro continente son parte de la periferia, entonces somos todos parte de la periferia, y en algún momento vamos a disputar, o vamos a llegar a ser, para usar el otro término, países en vía de desarrollo, como está Argentina, y los otros también, o emergentes. Lo que hay que entender es que la periferia son un conjunto de países mayoritarios, entendamos eso también, porque la geopolítica, los países del centro son cuantitativamente hablando minoritarios, en cuanto a PBI, sumamente arrolladores, en cuanto al PBI, pero la periferia se tiene que pensar, que lo pensaba Perón, de Perón para adelante, como teniendo en cuenta cada característica del país, como todo. Esa periferia se tiene que unir, teniendo en cuenta el desarrollo de cada país, se tiene que unir, porque, algo que dijo él en la introducción, estamos en el mundo de los estados continentales. Entonces, pensar que esa periferia, o estamos en esa periferia y hay que dar la disputa aisladamente, o sea, o cuando nosotros nos dicen periferia, pensar solamente en Argentina, nos limita mucho el análisis local y el análisis mundial. Creo que eso cada uno de nosotros cuando lo pensamos en esa lógica de la periferia para todo, pero me parecía importante destacarlo. Pensar aisladamente a la Argentina como periferia y no tener en cuenta que los otros países tienen situaciones bastante similares en cuanto a periferia y en cuanto a depender de esos países centrales o sufrir el ataque de los países centrales, nos nubla bastante el análisis. Y me parece, quiero rescatarlo por último lo que decís del 2005, ¿no? El no al ALCA. Eso es, ahí hay conducción política, eso es pensar desde la periferia para salir de la periferia. No puedo aceptar tu proyecto del ALCA, que si yo fuera un periférico que hago lo que el centro manda, te tendría que decir que sí, no lo puedo aceptar porque soy periférico pero quiero salir. Y sé que tu proyecto del ALCA me ancla en la periferia. Entonces ahí es pensar desde la periferia para salir de la periferia. Bueno, pasaríamos ahora al tercer término que sería Estado-Nación. Que me parece que acá vamos llegando a ciertos puertos, ¿no? Estado-Nación, Estado-Nación. Estado-Nación. Primero ustedes. Estado-Nación. Desde nuestro Estado-Nación para otros Estado-Nación. O Estado Nacional. O sea, primero tenemos que preguntarnos, perdón, meto la cola un poco, ¿qué sería un Estado-Nación a diferencia de cualquier otro Estado? ¿No? ¿Por qué Estado-Nación? No, se definiría por una parte del territorio, por cosas en común que tienen que ver justamente con una constitución, una bandera, una política que se dio en un determinado contexto histórico también, en un siglo donde los imperios empezaron a ceder en fracciones y se fueron formando estos Estados-Nación. Que tienen con lo geopolítico, el territorio y lo popular. Y cuando pensamos en Estado-Nación, ¿no? Pregunto a los compañeros, ¿no? ¿Acaso no nos remite al periodo de formación de los Estados-Nación del siglo XIX o de la Europa entre el siglo XVI y el siglo XIX? España, uniéndose los reinos, la Gran Bretaña, Francia, el fin de la Edad Media de la conformación del Estado-Nación, ¿no nos remite a ese tiempo el término Estado-Nación? ¿No? Al surgimiento, al emergente de la modernidad. El Estado-Nación, la nación como un pueblo, una unidad cultural de pueblos, misma lengua, mismo territorio, pasado común, ahí está la nación. Misma religión, aunque nos matamos por el tema religioso, veamos la historia europea.
de los siglos XVI, XVII y XVIII, sobre todo en el XVII, el motivo principal de la guerra es la religión. El motivo público, ¿no?, de la guerra es la religión, protestantes contra católicos. Y yo preguntaría también, en base a América Latina, la formación de los estados nacionales en América Latina ¿es fruto solamente de los gobiernos de América Latina o fruto de alguna otra cuestión que anda ahí como dando vuelta? Los estados nacionales. A ver. Fruto de una operación, digo, éramos un solo país que luchó juntos para todo por su liberación. Sí, y nos transformamos en un conjunto pañaguado de pequeños países que no llegan a ser una nación porque están en disputa constante, no sé. Nosotros con los chilenos, se crea el Estado de Uruguay como Estado tapón en el 35. Fuimos creados un montón de estados dentro de una misma nación. Está bien, yo tomo acá, tomo acá y avanzo con esto para que pasemos a nuevos términos, para aprovechar el tiempo. Me permito avanzar sobre el tema de Estado-Nación. Con lo que vimos, tomando esto y lo que hablábamos antes, el Estado-Nación es una conformación histórica, históricamente ubicada en la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII y parte del XIX, que luego se promocionó como modelo de Estado. Lo que había que conformar era un Estado-Nación. Para ser Estado había que tener un Estado-Nación, ¿no? Es polémico porque también en Europa había problemas para el Estado-Nación, no era tan homogéneo, pero había un poder central. De hecho, había muchas libertades individuales, que era lo que, digamos, lo que querían, básicamente. Defensa de muchas libertades individuales, derechos privados y todo eso. En la conformación del Estado-Nación. Sí. Claro, de la fuerza que empujaba la conformación del Estado-Nación, que era la burguesía. Los derechos individuales de los señores burgueses. Entonces, esa fuerza económica que empujaba la conformación de sus estados era la burguesía. El Estado-Nación es fundamentalmente el producto más o menos activo, en algunos casos más, en algunos casos menos, de la burguesía europea triunfante entre los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Cuando surgen los estados americanos, la revolución de independencia americana, de alguna manera, estirando un poco los conceptos, se puede asimilar a una revolución nacional, de Estado-Nación. Pero luego se van a crear una veintena de estados. Y esos estados van a asumir el discurso del Estado-Nación. Cada estado va a crear de sí mismo un mito fundacional. Los argentinos estábamos implícitos en los amigos de Ulrico Schmidl que se comían la suela de los zapatos y unos a otros en la fundación de la Buenos Aires primera en 1536, ¿no? Ulrico Schmidl, el alemán que cuenta esa fundación catastrófica de Buenos Aires en 1536. Parece que había algo ahí de destino manifiesto, ¿no? Eso tenía que ocurrir. Los uruguayos son los descendientes de los charrúas. Si nosotros dijéramos que los charrúas eran unos indígenas que habitaban la banda oriental y que la banda oriental no era como nosotros creemos la del río Uruguay, sino la del río Paraná, empezamos a tener problemas. Porque nosotros los charrúas estaban en Entre Ríos y lo que hoy se llama Uruguay. Pero no importa, a nadie le importa. Lo que importa es que los charrúas son los indios que están en el origen mitológico del Uruguay. Estaba esto implícito desde su origen. Uruguay tenía que ser, Argentina tenía que ser. Cada estado fue construyendo un discurso nacional. Mitre crea una figura de San Martín, le da un volumen a San Martín que se lo da para contraponerlo a Bolívar. Mitre crea un San Martín que es la contraposición de Bolívar, para que nos quede claro a los americanos del sur que no tenemos nada que ver con esos estados caribeños alocados y dictatoriales. Lo nuestro es otra cosa.
¿no? Y eso está en la construcción de un mito nacional.